Iván Ruiz va a presentarnos esta temática. Iván Ruiz es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en el área de arte contemporáneo. Es doctor en Historia del Arte por la misma institución y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se ha enfocado en el análisis de las relaciones entre literatura y artes visuales, así como en el estudio de la fotografía contemporánea. Actualmente desarrolla el proyecto de investigación Sinergia, articulaciones de la ficción documental en las prácticas fotográficas contemporáneas. Con una beca del FONCA concluyó un libro de ensayos sobre el influjo del narcotráfico en la fotografía y otras artes visuales. Entre otros reconocimientos, obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Alfonso Reyes en 2006, la Medalla Alfonso Caso de la UNAM en 2006 y una mención honorífica en el Premio Nacional de Ensayo sobre Fotografía en 2010. Te cedo la palabra, Iván. Gracias, Aldo. Buenos días, muchas gracias por estar aquí en este evento que es muy importante por distintas razones. Voy a tratar de esbozar algunas de ellas antes de leer mi participación. La primera es que celebro esta alianza que se da entre 17 Instituto de Estudios Críticos y Centro de la Imagen para generar este espacio de discusión y reflexión en torno a la imagen. Me parece sintomática la respuesta masiva, si lo podemos decir así, que tuvo la convocatoria para asistir a este coloquio, en el sentido de que hay una necesidad de pensar, de escribir, de reflexionar sobre las imágenes. Y yo diría, en el caso mío, cuando acepté la invitación, el caso de pensar nuestras imágenes, estoy por supuesto muy agradecido con Itala y con Benjamín el que hayan pensado en mí. Es un gran reto por dos razones que voy a tratar también de esbozar. La primera es porque, hablando de las imágenes, yo he trabajado desde hace algún tiempo no solamente con las imágenes, sino con lo que podría definir como nuestras imágenes de la violencia. La violencia es un tema que no solamente que no cesa, sino que se recrudece constantemente, y esta iconografía que en ocasiones se transforma en iconolatría sobre las imágenes descarnadas o las imágenes de cadáveres que a su paso ha dejado la guerra contra el narcotráfico, me parece que es un tema de reflexión necesaria e inminente. Mauricio Ortiz, que ayer estuvo aquí presentando a Mitchell, habla de México con una metáfora, ¿no?, como una tierra enferma de matar. Creo que hay una gran certeza en esta denominación, y por eso es que me siento también bastante responsable de que mi participación sea la que esboce este tema tan candente. Y lo segundo es porque concluí efectivamente un libro de ensayos sobre fotografía y narcotráfico, o específicamente sobre cómo el medio o el campo fotoperiodístico remodeló sus condiciones mediales en el sentido del lenguaje a partir de los efectos de la guerra contra el crimen organizado. Entonces, quiero aclarar que para esta intervención, este es un tema que yo he trabajado en otras ocasiones y por una parte hay una pregunta que o un aspecto que no voy a abordar aquí, pero que me parece preciso enunciarlo, que es justamente el del medio fotográfico, o lo fotográfico, la especificidad de lo fotográfico, cómo se ha transformado a partir de esta visualidad impura, esta visualidad oscura o esta visualidad poco diáfana que genera esas presentificaciones escalofriantes de cadáveres. Y lo segundo es la relación con el paisaje, es decir, entre cadáver y paisaje, pero ese es un tema que yo abordé en el coloquio del año pasado del Instituto de Investigaciones Estéticas, que estuvo dedicado precisamente a estéticas del paisaje en las Américas, y es una publicación que aparecerá. Por lo cual me pareció un buen desafío volver al tema de la violencia a partir de dos conceptos, el de la esquela y el de la necrología visual, que son abstracciones mortuorias, ¿no?, y que hablan de este entorno violento. Entonces, lo que presento, a su vez que es un corte de caja para mi trabajo, también abre una reflexión sobre mi trabajo. Bueno, sobre mi investigación. Voy a comenzar a leer. Esquelas y necrologías visuales, otros modos de activar la violencia. En el año 2004
la artista peruana Milagros de la Torre realizó en la Ciudad de México una serie titulada Temores. A través de una encuesta realizada a los habitantes de esta ciudad, de la Torre recogió las respuestas de interrogantes referidas a miedos experimentados frente a la creciente ola de violencia e inseguridad. Posteriormente, los datos obtenidos durante los 6 meses de trabajo de campo fueron editados para producir una serie de monocromos de pequeño formato. Que me toque una bala perdida es una de las frases impresas sobre papel algodón de color café oscuro, el cual apenas permite su legibilidad, en un gesto delicado de ocultamiento. Este temor, cuyo imaginario proviene de las muertes accidentales de terceros, producidas durante los enfrentamientos entre la Fuerza Armada y los bandos criminales, fue despojado de la identidad de su fuente de enunciación, y solo lo acompaña un encabezado con el nombre de esta ciudad. Se trata, por lo tanto, de una postal austera en donde el enunciado impersonal se encuentra camuflado por una saturación cromática, al punto de su posible anulación gráfica. La tensión que deriva de este recurso de inscripción hace reverberar una visibilidad opaca, desviada de algún modo de la genealogía artística que ha operado con el lenguaje a través de la cuestionada vía tautológica, aunque aún participe del interés en establecer negociaciones entre la significación de las palabras y su conceptualización visual. Frente a esta poética de la evocación, esa bala perdida ha encontrado un destinatario reconocible, no un habitante de la Ciudad de México, no cientos de personas en diferentes puntos del país. En su carácter de premonición aciaga, la bala ha perforado el tejido de México, contribuyendo así a un profundo desgarro social, el cual ya se había hecho latente tiempo atrás por medio de crímenes abominables que simbraron nuestro imaginario colectivo. Pienso, como caso emblemático, en el asesinato a la luz pública del candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio, ocurrido al concluir un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 de marzo de 1994. Y también hago presente las palabras que 2 años después pronunció Olivier Debrois en un encuentro interdisciplinario celebrado en esa misma ciudad. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de llegar a este lugar atroz que se llama Lomas Taurinas, dice Debrois, que lleva muy bien su nombre porque es una especie de anfiteatro enclavado entre el aeropuerto y la barda de Casuchas, unas de las cientos de colonias que existen en Tijuana y que llegó a la fama por un accidente que todos ustedes conocen. Ahí hay un monumento dedicado a Colosio, a quien mataron en ese lugar. Ese monumento lleva el lema de la ciudad de Tijuana: aquí empieza la patria. Al verlo, pienso que quizá debería de decir: aquí terminó la nación. Hasta aquí las palabras de Olivier. Ese controvertido crimen, cobijado por un Estado que simuló legalidad al fabricar una investigación absolutamente irregular, anunció de algún modo lo que años después, durante lo que la revista Proceso denominó el sexenio de la muerte, 2006-2012, alcanzó un efecto hiperbólico: la multiplicación de asesinatos, desapariciones forzadas y las operaciones de maquillaje de cifras en torno a los homicidios que desencadenó la guerra contra el narcotráfico encabezada por Felipe Calderón y continuada por el actual presidente del país. Al preparar la intervención para este coloquio y ante la sugerente invitación de sus organizadores para revisar de manera crítica el archivo visual de la violencia en el México contemporáneo, me interesó comprender cómo cierta clase de imágenes, generalmente derivadas de la esfera artística o asociadas a ella, son producto de la mentalidad de una violencia de la cual es difícil sustraerse, sin que ello suponga su adhesión a la iconografía tremebunda que predomina en la fabricación y circulación de las mismas. Esto exige, desde el ámbito creativo, no precisamente objetivar a la violencia a través de un ejercicio de distanciamiento, el cual, con frecuencia, culmina en una ideologización específica donde los otros son los culpables y asesinos. Más bien, considero que el desafío consiste en permanecer en el seno violento y, a partir de los recursos que de ahí emanan, activar un procedimiento poético y reflexivo. En este punto es importante no confundir lo que Cuauhtémoc Medina ha definido como postconceptualismo oficialista
corriente que se encontraría representada por el mural en relieve construido con armas confiscadas, en donde se reproduce la leyenda No More Weapons, comisionado por el expresidente Felipe Calderón y develado en la frontera entre México y Estados Unidos en febrero de 2012. No confundir este postconceptualismo oficialista con el trabajo de algunos artistas, a partir del cual es necesario establecer, también en palabras de Medina, un debate sobre el rol de las artes plásticas en relación a la crisis de violencia del México del siglo XXI, precisamente porque de un modo complicado el arte contemporáneo ha logrado atravesar y perforar el espacio de la opinión pública sin necesariamente acomodarse a sus reglas. Fin de esta cita. En este sentido, las piezas y proyectos que analizaré a continuación poseen como rasgo distintivo la familiaridad, claramente siniestra, de operar con materiales emanados de la violencia y además de resultar afines con el Estado, incorporando a los otros en un nosotros con frecuencia incómodo. Se trata de una primera persona del plural, de cuya voz emanó la sugerente interrogante que dio título al Pabellón de México en la Bienal de Venecia en 2009. ¿De qué otra cosa podríamos hablar? Y también, en el ámbito literario, del aforismo que da título a un libro inclasificable de Lolita Bosch. Podría ser usted, yo, cualquiera de nosotros. Como lo trataré de mostrar en el desarrollo posterior, el posicionamiento de este nosotros en la cultura visual genera una activación distinta de la violencia, que podría dirigirnos hacia un replanteamiento sobre nuestra forma de ver y pensar con las imágenes desde las imágenes. Como diría Didi Uberman, la exigencia de las imágenes consiste en que debemos saber permanecer en el dilema entre saber y ver. En ningún caso se trata de sustituir, continúa Uberman, la tiranía de una tesis por la de una antítesis. Se trata solamente de dialectizar, pensar la tesis con la antítesis, la arquitectura con sus fallas, la regla con su transgresión, el discurso con su lapsus, la función con su disfunción o la tela con su desgarro. Fin de la cita. Trataremos, por lo tanto, de pensar la violencia con el sosiego, el temor con la esperanza, la bala perdida con el cuerpo yacente. Bien, la mañana del jueves 11 de enero de 2007, los diferentes medios de comunicación de nuestro país dieron a conocer el deceso de la señora Mónica Pretelini Sáenz, esposa de Enrique Peña Nieto, quien en ese entonces ostentaba el cargo de gobernador del Estado de México. Más allá del halo de misterio que recubrió la muerte de Pretelini, polémica por la información contradictoria que circuló posteriormente, el signo más poderoso de visibilidad de este deceso lo constituyó un gesto inmediato de pleitesía política. La inserción pagada en diarios nacionales de esquelas dirigidas a Peña Nieto, expresando su lamento compartido por el fallecimiento de su cónyuge. La muerte cerebral, que comenzó con una crisis epiléptica a la 1 de la madrugada del jueves 11 de enero y que se confirmó hasta mediodía, fue consignada en los medios impresos a través de esquelas ese mismo día, el siguiente y el subsecuente. 3 días en los cuales personalidades de la política, la industria privada, familias de ilustre apellido y numerosas instancias provenientes de los estados del país se unieron al entonces gobernador mexiquense expresando condolencias y solidaridad. A través de un meticuloso trabajo de archivo, el artista mexicano Diego Berruecos recolectó, fotocopió a escala real y fotografió un total de 642 esquelas mortuorias dedicadas a la memoria de la señora Pretelini, todas ellas extraídas de los diarios de circulación local y nacional. 642 recuadros de luto que demuestran la cortesía y el respeto hacia Peña Nieto. 642 inserciones pagadas, muchas de ellas con recursos públicos, para hacer visible el sentimiento de pérdida hacia un gobernador que ya era proyectado por algunos medios como un presidenciable. Esto es, tal y como lo define la Real Academia de la Lengua en una nueva entrada léxica, como quien tiene posibilidades de ser presidente o candidato a presidente. La acción de Berruecos se enmarcó en un proyecto previo titulado inicialmente Cronología del Poder.
consistente en la recolección de una abundante iconografía de eventos públicos organizados por el PRI, Partido Revolucionario Institucional, el cual gobernó a este país durante 71 años hasta ver su retorno al poder justo con la figura de Peña Nieto en 2012. Más que la formación de un archivo sistemático, el proyecto que más tarde cambiaría su nombre a PRI, Genealogía de un Partido, 2007-2010, propone relaciones visuales basadas en la sutileza de la yuxtaposición de imágenes. Esta es una muestra de un registro de la pieza presentada en París en el año 2011. A diferencia de otros proyectos que más tarde propondrán una asociación explícita entre el retorno del PRI al poder con símbolos atribuidos a su decadencia, por ejemplo, la muestra El regreso del dinosaurio de Eric Meyenberg en 2013 o el Atlas Eidolon de Eric Beltrán en 2014, pieza que por cierto sufrió una sutil censura. Berruecos trabajó con las esquelas recolectadas a través de un gesto discreto. Ordenar estos pequeños afiches mortuorios en numerosas columnas sobre un muro de 2 metros por unos 50 de alto. La pieza mural, descargada de un aura de originalidad debido a su técnica de reproducción, se transforma así en una gran lápida que destaca por su sobriedad material. Como en su momento también lo hiciera Teresa Margolles con su decálogo cincelado en uno de los muros del Museo Experimental El Eco, en 2007, donde reprodujo 10 narcomensajes extraídos de diferentes ajustes de cuenta. Me parece importante leer estos narcomensajes también para quien nos sigue vía streaming, para que aprendan a respetar, ver, oír y callar, por hacer una llamada anónima, hasta que caigan todos tus hijos, para quien no las cree y no tengan lealtad, te alineas o te alineamos, la familia no mata por paga, no mata mujeres, por avergonzarse de su tierra, así terminan las ratas, venganza eterna. Pero a diferencia de Margolles, quien trabajó directamente con un material lingüístico emanado de la violencia producida por la guerra contra el narcotráfico y por ello mismo cargado de un sentido ominoso, la apropiación de Berruecos es más ambigua o perturbadoramente neutra, en tanto no se manifiesta a primera vista un gesto de disidencia política producido por la acumulación de las esquelas. La elección del título es por demás lacónica, la abreviatura de la fórmula de cortesía BLM, besa la mano. Es necesario, por lo tanto, aproximarse a la eficacia simbólica de este muro lápida desde la discursividad que está reelaborando la apropiación de estos afiches. Por un lado, el contenido propiamente necrológico de cada esquela, materializado a través de frases breves, y por el otro, su configuración como dispositivo visual de gran formato. Percibidas de manera aislada o en pequeños bloques en las páginas de un diario, las esquelas son avisos luctuosos con un determinado contenido expresivo, delimitado a su vez por un recuadro negro que simboliza el luto. En cambio, articuladas en un gran muro lápida, ese rasgo figurativo de contención cromática se disuelve en el momento en que ciertos elementos reaparecen de manera obsesiva debido a un efecto de la propia acumulación. Los logotipos y fundamentalmente los nombres propios articulan un extraño retrato de Mónica Pretelini. Extraño, pues se trataría en todo caso de un retrato sin rostro, como si estuviéramos frente a una figura desfigurada. Además, inquietante, pues justamente la campaña posterior de ese viudo presidenciable basó su eficacia mediática en difundir un nuevo rostro de su partido, anquilosado en las viejas y sucias prácticas del poder. Inquietante, en resumidas cuentas, por la escalofriante asociación que permite vincular a ese retrato sin rostro con quien fuera, literalmente, a sus 17 años, el rostro del Heraldo de México en 1987. Y quien fungió como pieza clave en la campaña facial de Peña Nieto, la actriz Angélica Rivera, hoy primera dama del país. Desde el momento en que se anunció el compromiso formal de matrimonio entre Rivera y el entonces gobernador mexiquense, no quedó duda alguna que se trataba de una alianza entre política y entretenimiento con un fin electoral bastante preciso.
el rostro de una de las actrices estelares de Televisa, quien además acababa de servir como imagen oficial del Estado de México, estaba clavado como un aguijón en el imaginario popular. Y esta fue una de las claves más exitosas de la campaña presidencial durante 2012. A pesar de la serie de escándalos derivados de la información ventilada por el diario inglés The Guardian, que precisamente publicó documentos donde se asentaba el acuerdo multimillonario celebrado entre Televisa y Peña Nieto para proyectar su imagen durante su gestión como gobernador del Estado de México. Por esta razón, el hecho de que Diego Berruecos construya un retrato sin rostro a través de la acumulación de esquelas y de la iteración del nombre propio resulta demasiado sugerente. En principio, porque marca un contrapunto en la iconolatría que ha sostenido, cada vez con mayor debilidad y torpeza, la figura de Peña Nieto como el rostro renovado del PRI. Aquel gesto afable, promovido durante la campaña de 2012, progresivamente se ha transformado en un rostro estatuario. Pero lo más significativo no es la careta de Peña Nieto, sino el vacío que se encuentra detrás, pues la ausencia facial representa una de las zonas más oscuras de nuestra visualidad contemporánea. En esa región fluctúan cartones y memes que expresan, irónicamente, el juego de máscaras de la clase política. El rostro es solo una superficie facial que, al ser desprendida, abre una puesta en abismo que pone en perspectiva las figuras y los poderes que realmente gobiernan a este país. Además, en esta misma zona circulan imágenes descarnadas que no necesariamente queremos ver, aunque sí comprender en su perverso acto de donación visual, como la del cadáver desollado de Julio César Mondragón, estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Esa imagen que trastocó los límites de lo visible y que incendió la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre del año pasado, es un claro indicio de la descomposición visual generada por los diferentes bandos de sicarios al promover el uso de los cuerpos como mensajes sádicos. Por esta asociación, pienso que el retrato sin rostro de Mónica Pretelini, al que no relacionaríamos directamente con la violencia que azota este país, se despliega sobre una herida visual profunda que ha carcomido el poder de las imágenes y con ello la facultad de imaginación. Como hemos visto, dicho despliegue no se realiza desde la posición distanciada del otro, sino desde la construcción de una polifonía extraída del propio lenguaje demagógico del poder. Ese es el lenguaje que besa la mano, el que ha sido violentado al transfigurar la esquela individual pagada para su publicación impresa en una necrología visual que nos integra los unos con los otros. Se trata, como lo trataré de detallar a continuación, de una sutil activación de la violencia que devuelve a la imagen su condición creativa. 23 minutos. No cabe duda que la violencia rapaz, como en su momento fue denominada por Walter Benjamin, actúa como una depredadora de las imágenes. A ello se debe, en buena medida, que nuestra iconografía contemporánea de la violencia esté colmada de efectos hiperbólicos, jirones sanguinolentos derivados de la mostración directa de cadáveres que ha dejado a su paso la guerra contra el narcotráfico en diferentes puntos del país. Imágenes que francamente buscan excitar la mirada, ya sea para producir repudio y negación, o bien para incentivar lo que María Teresa Uribe ha denominado, a propósito del caso colombiano, una saturación voyerista del horror. Esta suerte de carnicería visual poco ha ayudado a comprender la compleja interacción entre imagen y violencia durante los años recientes. Más aún, cuando en esa relación se convoca un término que, a mi juicio, ha desviado la atención del problema visual de fondo. Me refiero a la denominada estetización de la muerte, la cual, por cubrirse de un supuesto halo artístico, parecería ocupar el lugar opuesto a la denuncia sobre la manera en que el Estado ha administrado los asesinatos y las desapariciones forzadas de una parte significativa de nuestra población. En la introducción del libro, que derivó de una investigación sobre las imágenes de la violencia en el arte contemporáneo,
Valeriano Bozal recuerda que las manifestaciones artísticas se mueven en un horizonte que calificarían de ambiguo. Dice Bozal, denuncian la violencia, pero también la estetizan y la convierten en un espectáculo. Para este autor, dicha ambigüedad es la que genera que con frecuencia sea difícil establecer con claridad los límites entre denuncia y estetización. Desde mi perspectiva, la exigencia de identidad clasificatoria, promovida por un pensamiento binario que aún se encuentra activo en la reflexión artística, es una de las razones más fuertes que ha obstaculizado la comprensión sobre el modo como interactúan imagen y violencia, pues en lugar de atender la visualidad ahí concentrada, impura, decadente y ciertamente ambigua, se ha dado mayor peso a un asunto de taxonomía, como si al momento de constreñir la imagen a la esfera artística se descargara su potencia significante, para así quedar reducida a una superficie desvaída en la cual el contenido violento aparece aderezado con un toque de belleza. O bien, como si al momento de dirigir la imagen hacia la crítica frontal, aquella se transformara en un panfleto de ocasión. El problema se encuentra, por lo tanto, en la imposibilidad de poder pensar a la imagen con la violencia, en específico cuando la imagen aprende residuos intolerables a la percepción. Dentro del medio fotográfico, la polémica suscitada por la serie Tus pasos se perdieron con el paisaje, del sinaloense Fernando Brito, es elocuente al respecto. Creada a la par de su trabajo como fotógrafo de nota roja en el diario El Debate, la serie comparte los escenarios en donde se llevó a cabo el registro fotoperiodístico de los numerosos cadáveres que fueron arrojados en zonas perimetrales de Culiacán. Esto en el periodo más álgido que vivió la capital de Sinaloa durante el sexenio de la muerte. Pero a diferencia de este registro que se realizó bajo una consigna informativa y en circunstancias propias de la cobertura periodística, las imágenes que forman la serie, premiada en certámenes relevantes como Foto España, comparten un código paisajístico común: el aislamiento del cadáver o de los retazos de cadáveres y su enclave en una atmósfera pictorialista. Si bien la articulación entre cadáver y paisaje natural ya había sido explorado en el ámbito fotoperiodístico por Eloy Valtierra en su serie Sinaloa, La cara del narco, entre 1993 y 1994, el tratamiento documental de Brito concentra su fuerza en la tensión generada entre los desechos de una realidad intolerable y la iridiscencia de atmósferas cautivantes. De tal modo, las imágenes de esta serie invierten la fórmula visual canónica de la nota roja, género a la que erróneamente se ha asociado, deslizando al cadáver hacia una trama visual que tensa el placer generado por el cromatismo y la iluminación de corte pictorialista con el rechazo producido por ese residuo de la guerra contra el narcotráfico. Pienso entonces que lo singular de las imágenes está lejos de producir una estetización de la muerte y menos aún una apología de la violencia. La tensión atmosférica que articula al paisaje con el cadáver apunta hacia lo que David Theo Goldberg define como dislocación, en el sentido no habitual de no ajustarse a sus lugares designados, a formas designadas de ser y hacer, a la sociabilidad convencional. Al abandonar el campo del fotoperiodismo al que parecerían pertenecer y al rozar la esfera artística, estas imágenes dejaron de poseer una locación precisa para sumarse al flujo impuro e irregular de nuestra visualidad contemporánea. Es comprensible, por lo tanto, que su sentido sea más próximo al de la incertidumbre y la perplejidad que al de la precisión, pues ellas exigen, antes que nada, un detenido trabajo de contemplación sobre esa forma híbrida en donde se encabalga la belleza con el horror. Así, desde su no lugar, estas necrologías visuales se instalan en ese dilema entre saber y ver, esto es, entre el reconocimiento de una violencia que raya los límites de lo inimaginable y la perplejidad frente a una perversión corporal que, aunque no queramos ver, nos mira, nos concierne y en un sentido nos constituye. Estas últimas palabras tomadas de Didier Huberman aprenden la densidad de este complejo acto de ver, pues en él se hace presente nuestra discapacidad visual frente a esta clase de imágenes
y además su irrefrenable potencia significante. Al mirarnos, esa forma que hibrida belleza y horror nos coloca dentro de una dolorosa humanidad que, a pesar de todo, tendríamos que poder ver y comprender, en la medida en que estas necrologías forman un episodio decisivo del flujo visual de nuestro presente, el cual ha subvertido el imaginario oficial. Muchas gracias. Bueno, también quería agradecer especialmente a Diego Berruecos, que está aquí en el auditorio, no sé ahorita que se ilumine, aparecerá. Es un trabajo que escribí dialogando con Diego y también con Fernando Brito, a quien estuve trabajando con él en Culiacán y quien me dijo estaría conectado vía streaming para escuchar la ponencia. Muchas gracias a los dos. Bueno, muchas gracias, Iván, muchas gracias por la conferencia. Me parece que plantea una continuidad en base a lo que se había tocado en la conferencia anterior, y no solo por el recurso de Valtierra, sino también por hablar de este paisaje desde una dimensión política. Y al principio planteabas un desafío en abordar de nuevo esta temática, y me parece que dentro de la presentación hay un doble desafío. Por un lado, este reto individual de seguir trabajando sobre el mismo tema, y por otro, cómo construir desde un lugar distinto una reflexión sobre la violencia que, como lo reconoces dentro del texto con Valeriano Bozal, pues hay un borde muy difícil entre una estetización de la violencia y la posible construcción de un sentido desde una imagen violenta, ¿no? Sí, así es. Bueno, yo quisiera solo mencionar eso y abrir la discusión, abrir la sesión de preguntas para más adelante continuar sobre esta reflexión. No sé si alguien tenga algún comentario por acá. Adelante. Buenos días, ya casi tardes. Me gusta mucho tu ponencia y, bueno, dos detalles. Uno, me pareció sumamente interesante que precisamente en la fotografía de Julio César Mondragón lo censuraras. Sí, no sé si es censura o es no caer en el juego de la visibilidad de esa imagen. Me gustaría que ahondaras muchísimo más en eso. Y en segunda instancia, ante toda la avalancha de imágenes de la violencia, me acaba de decir el compañero que está aquí al lado, ¿no? La selfie de Omar García madreado, la profusión de imágenes sin autor, sin origen verificable, esa circulación actual y esas nuevas plataformas son muy distintas al trabajo que se puede hacer precisamente con estos fotógrafos, artistas que más o menos se mantienen dentro de una dinámica tradicional. ¿Cómo enfrentarse a ese otro tipo de imágenes, como precisamente la de Julio César Mondragón, de la cual todavía no se saben a ciencia cierta las condiciones en las que se produjo? Sí, me pareció que era una elección muy importante hablar de esa imagen porque, porque en esa circulación no sabemos quién la tomó, lo que sabemos es que comenzó a circular e incendió, o lo digo de esa manera, la desaparición de los 43 estudiantes, y me parecía, cuando dudé mucho en mostrarla o no mostrarla, es decir, sí tenía una duda, porque es una imagen que a su vez se inscribe como en esta codificación que ha hecho, que eso lo ha dicho muy bien Sergio González Rodríguez, ¿no? El empleo del cuerpo, ¿no? Como un lienzo que contiene un mensaje, ¿no? Donde se conjuga el sadismo, la pornografía, ¿no? O sea, hay esferas en las que el cuerpo sirve como portador de una significación profundamente violenta. Y me pareció que es necesario hablar de esas imágenes también sin ver esas imágenes, ¿no? O sea, que es un poco la idea de no mostrarla y de no violentar también, de no seguir violentando esa esfera de visibilidad, que es lo que me parece que primero tendríamos que cuestionarlos, además de verla, cómo ha llegado ahí.
Sí, con las selfies y todo eso. Sí, yo creo que hay un tema, un gran tema dentro de la cultura visual, que yo ayer también lo mencionaba con Mitchell, que es el tema de la circulación, ¿no? Que, la circulación que tiene que ver además con la implementación tecnológica y el desarrollo tecnológico que ha desbordado aquellos canales tradicionales de transmisión, ¿no? Que nosotros por lo menos hace 20 años conocíamos y que reconocíamos a través de medios muy específicos. Ahora el asunto intermedial efectivamente plantea un desafío para poder comprender cómo circulan. No podemos pensar que estas son constelaciones homogéneas o que van de un lugar a otro, sino son trayectorias, me parece, erráticas, y también considerar lo errático, lo paradójico y lo ambiguo como valores que marcan una visualidad contemporánea, en vez de pensar en esos como accidentes fallidos, ¿no? Creo que también ahí hay una parte importante, un quehacer que debemos hacer con las imágenes. Aquí adelante había una pregunta. Bueno, me gustó mucho tu ponencia. Son dos pequeños comentarios. El primero, que es muy rápido, es que tu trabajo hoy me recordó mucho lo que está haciendo Osvaldo Zavala en el contexto de la crítica literaria con la narconarrativa y el narcocine. Ya tiene 2 o 3 textos publicados sobre esa cuestión, y tiene que ver también con la… Él tiene una tesis muy radical que ha causado mucha polémica, en el hecho de que todo nuestro entendimiento de los narcos, los carteles y todo eso reproduce el discurso que se crea desde los cuerpos de seguridad mexicana y los transforma en una imaginación de una criminalidad que no existe como tal, porque borra los nexos significativos con el Estado. Yo creo que a lo mejor el diálogo con Osvaldo sería relevante. Y ya un punto un poco más teórico… ¿Osvaldo está en Estados Unidos? En Nueva York, en la misma institución que Paul Julian, de hecho. Pero tiene publicaciones en español y en inglés al respecto, en distintas publicaciones académicas. Respecto ya al tema que nos presentas, hay una cuestión que yo mismo le he trabajado en otras cosas de explotación de cuerpos por la vía, digamos, sexual, pero que creo que te aplica en términos teóricos bien a lo que trabajas, que viene de las líneas lacanianas del estudio de la imagen, y que plantea una correlación entre digamos, lo que llamaríamos marxistamente el plusvalor de estas imágenes como mercancías, ¿no? En el sentido del mercado económico, por ejemplo, cuando tú pones una imagen de esas en la portada, la vendes, eso es lo que supo la prensa toda la vida, por ejemplo, en la nota roja, pero también crean capital simbólico, y que creo que es una cuestión que tiene que ver con artistas como Margoles, que cuando tú vas, por ejemplo, a una bienal a presentar este tipo de imagen de shock, hay un capital cultural y simbólico que te proporciona representar la violencia de la otredad del tercer mundo, por ejemplo, no como forma de denuncia política, sino como forma de construcción de valor, de capital cultural para la promoción de ciertas formas de arte en el contexto del mercado económico del Festival de Arte, ¿no? Y por otro lado, la correlación que hacen algunos que trabajan estos temas es que este plusvalor se descansa en lo que llaman ellos plus jouissance o plus de goce o surplus enjoyment, ¿no? Que tiene que ver, en el sentido de goce lacaniano, que tiene que ver y de excitación con estos huecos del orden de significación por un lado, pero también con ese placer no simbolizable que te da el observar una imagen como estas, que va al tema de la explotación, pero que es parte fundamental de su viabilidad para crear capital tanto cultural como económico. Entonces quería ver si podías hablar un poco, no necesariamente en los temas en que yo presento, pero cómo ves la cuestión de capital y mercancía por un lado, y por otro lado la cuestión de goce en el sentido psicoanalítico en estas imágenes. Sí, bueno, lo último no te lo responderé porque no soy psicoanalista, pero no, creo que hay mucho de lo que has dicho está trazado en la complejidad, y cuando decía la polémica que levantó esta serie, es una polémica que no solamente roza la esfera o está inscrita en el campo estricto del fotoperiodismo, ¿no? Creo que es una polémica que está en el campo amplio y abierto de las imágenes y del deseo de las imágenes, ¿no? Cuando pienso en estas imágenes, las pienso como ardientes, son en el sentido de Didi Huberman, imágenes ardientes porque excitan la mirada. Digo, hay algo de excitación, ¿no? Que es muy, muy claro de las imágenes,
porque justamente cruza o inscribe estos dos registros que en apariencia no tendrían por qué convivir, ¿no? Como belleza y horror, y eso crea una tercera zona o un plus de sentido que de inmediato esa excitación es la que hace, digamos, o que uno quede prendado de la imagen o una repulsión. O sea, creo que sí, y justamente la serie ha levantado no solo la polémica, sino que ha sido leída como también por un camino muy extraño, ¿no? Que, digamos, en algunas ocasiones se reconoce como si esto es arte o si esto no es arte, pero creo que el problema no es la taxonomía. Esto es una imagen potente y es una imagen que resquebraja, ¿no? Justamente estas taxonomías y se inscribe en este campo mucho más denso, ¿no? Del que no tenemos cierta claridad. Pero sí, yo creo que no pensando estrictamente en mercado, sino pensando en la configuración interna de la imagen, hay algo ardiente y hay algo de excitación, ¿no? Que está, por supuesto, es uno de los componentes esenciales del trabajo. Y gracias por la referencia de Osvaldo, a quien no conozco. Aquí en la tercera fila hay un comentario o pregunta. Sí, en primer lugar, felicitaciones por el trabajo, me pareció Gracias. muy interesante. La cuestión que me planteo es la siguiente. Esto que tú denominabas la estetización de la muerte, que me parece que en algún sentido es un acto paradojal que se sitúa, por un lado, en la visualización de lo dramático y por otro lado en el ocultamiento de lo dramático del drama. ¿Qué punto de continuidad tiene a mí como no mexicano, se me ocurre, con una tradición tan mexicana como son los altares del Día de Muertos, que me parece que sigue el mismo mecanismo de elaboración de una particularidad de duelo ante una particularidad de percepción del dolor? ¿Qué relación habría? Sí, yo lo veo como una continuidad, pero tú ¿cómo lo ves? Sí, yo más bien inscribiría en específico estas últimas imágenes, concretamente con algunas fotografías, en especial El obrero en huelga asesinado de Manuel Álvarez Bravo, que me parece marca una inflexión dentro de la cultura visual y dentro de la fotografía, por supuesto. No sé si la conozcas, pero Obrero en huelga asesinado es del 34, si no me equivoco, o si no, aquí hay varios especialistas que me podrán corregir, pero yo creo que estas imágenes dialogan efectivamente con cuestiones visuales que están atrás, además de los diálogos que en sí misma contienen, digamos, con un código pictórico paisajístico muy específico, ¿no? Con el cual sí es posible generar comparaciones y asociaciones. No había pensado en particular lo de el altar de muertos, entonces es algo que me lo llevo para pensar. Así que gracias. Hermes, ¿no? Gracias. Gracias a ti. De aquel lado hay una consulta y luego adelante. Sí, gracias. Muy interesante. Ay, no te veo. Muy interesante lo que nos propones, Iván. Sí. Este semestre trabajaba con algunos grupos de jóvenes. Espera, no te acabo de ver. Ya. Sí. Trabajábamos con algunos grupos de jóvenes sobre temas de filosofía, cuestiones de violencia. En algún momento del curso comparábamos algunas imágenes de Ambra Polidori de su trabajo Visite Ciudad Juárez con esta serie de Fernando Brito. Esto lo trabajábamos en el estado de Zacatecas, al norte, casi con Coahuila y Durango. Muchos de los jóvenes, al ver estas imágenes, tenían la imagen excitaba no solo su mirada, sino también que les remitía a historias, a cosas que ellos han visto, a cosas que han vivido amigos, familiares. Algunos de ellos sentían una repulsión, aunque tras discutir la relación que había, por ejemplo, en el texto de Ambra Polidori con el afán crítico de Kant, en que es la ilustración y todo esto, empezaban a reconocer que no hay un afán de simple espectacularidad. Era complicado para ellos en un comienzo reconocer esto y distinguir estas imágenes de la nota roja que prevalece. ¿Cómo
¿Cómo se te ocurre a ti? Es una pregunta que a mí me interesa en mi búsqueda. ¿Cómo excitar más allá de la mirada entre la gente que desde los circuitos del arte en una ciudad como esta conocen a un Fernando Brito por los premios que ha llevado, por la plusvalía de ciertas mercancías que circulan? ¿Cómo excitar más allá de la mirada en la ciudad, pero también en los contextos rurales, no solo para pensar, no solo para ver, sino también para pensar esta realidad, ¿no? Me parece muy extraño cuando compartíamos estas imágenes en clase, algún joven compartía la fotografía de Julio César Mondragón, cosa que justo era lo que no quería yo que ocurriera, ¿no? Pero esas son los referentes, ¿no? Otra persona más adelante, fuera de clase, pero también otro joven, preguntaba sobre esta imagen de Mondragón, y a partir de esta imagen que él ve, le da por contar pues el hecho de que él mismo sabía cómo se realizan esos cortes, ¿no? ¿Qué tipo de estímulo provocan estas imágenes? ¿A qué nos llevan? ¿A un afán de pornografía, a un afán de crear y de lucrar? ¿Cómo estimular el pensamiento a partir de esto? ¿Cómo se te ocurre a ti? Está muy digo, no, es difícil, creo que he hecho un intento por estimular a través de la escritura. No, yo sí te respondería eso. Bueno, hay uno de los ensayos del libro que es el único que se publicó en la revista Luna Z, es una aproximación a la fotografía y narcotráfico a través del trabajo de Mauricio Palos. En mi caso, yo te podría decir que es por la vía de la escritura. Creo que estas son imágenes sobre las que se tiene que desplegar un trabajo escritural, ¿no? Entonces, porque son imágenes que inmediatamente te llevan a la contemplación. Es decir, si uno quiere entrar a estas imágenes, la vía no es el sensacionalismo, sino poder entender justamente esa conjunción, ¿no?, entre saber y ver. O sea, casi siempre pensamos, por eso me parecía muy importante lo que dice Didi Uberman, o separamos, por un lado está la violencia, ¿no?, o está la belleza, y por el otro está el horror. Es decir, el tema de la conexión, ¿no?, y no solamente conectarse, sino quedarse en esa tercera zona que genera la intersección. Creo que esa es nuestra discapacidad y que es lo que estas imágenes nos están mostrando, ¿no? Nos están mostrando realmente como sujetos poco competentes frente a la visualidad que ahí se articula. Y esto no importa si provienen del campo del fotoperiodismo o si provienen de algún otro campo, pero lo cierto es que a eso yo llamo la potencia significante, ¿no? O sea, potencia porque nosotros no estamos en condiciones para poder hablar de ellas, a no ser que reproduzcamos, digamos, literariamente de dónde provienen, ¿no? Pero qué es lo que generan, eso es justamente lo que uno tendría que trabajar. No sé si te respondo. Sí, claro. Creo que sí, es eso, ¿no? La escritura, esto como un pretexto para escribir. Gracias. Sí. Aquí adelante había una pregunta más. Atrás, había sí. una antes aquí y la última en la parte de atrás y cerramos la mesa. Sí, bueno. Si quieren, pues. Bueno, Iván, es la tercera vez que te oigo hablar y me ha encantado la precisión, el rigor con que lo haces, así que te felicito. Muchas gracias. Y por lo que veo eres bastante joven. Gracias. Doble felicitación. Cuando en alguna ocasión estaba leyendo a Walter Benjamin, y en Iluminaciones, y él hablaba de cómo soltaban las bombas hacía los aviones y se veía hermoso desde arriba el explotar los aviones, de las bombas. Me parece que esa es una premonición, ¿no? Una premonición de lo que está pasando aquí en México, pero en lugar de ser aviones y hongos, son coches y cuerpos, ¿no? Y por ahí en las imágenes esto queda muy claro, ¿no? Entonces, me parece que esto es como una premonición que aquí es real, es clara, la manera como la violencia se va estetizando, ¿no? Esta estetización de la violencia para mí, creo que va conjuntada con algo que es como una violencia destructiva, ¿no?
en términos de que la violencia deja de ser meramente funcional y llega a un rango más, ¿no? Donde medios y fines se van confundiendo y donde justamente la violencia se estetiza, ¿no? Entonces, aquí me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? Esto que va pegado con lo que te decían hace rato, ¿no? Con lo que tú comentabas en este momento. Dice, ¿no le sucederá lo mismo a la violencia y a la imagen? No, a ver, otra vez, perdón. No le sucederá lo mismo a la violencia y a la imagen en términos de que esta insensibilización, esta naturalización de la violencia traigan una consecuencia perversa de que más que hablar de cuestiones estéticas, eróticas, estemos hablando justamente de la creación de esa insensibilización, ¿no? Y bueno, si lo pensamos desde el punto de vista artístico, pues nos lleva a una espiral incesante de creación, ¿no? Porque todo lo que creas inmediatamente es refuncionalizado, me parece, y es jalado hacia la creación de nuevas formas de refuncionalización, de enajenación social, ¿no? Me parece, en primer lugar, ¿no? No sé. Que si estamos, digamos, frente a los trabajos artísticos que operan con la violencia o que a partir de la violencia, si estamos en una fase crítica de sus procedimientos, sí, me parece que eso ha sido justamente una de las grandes problemáticas del arte contemporáneo y claro. Bueno, no solo del arte contemporáneo, de la literatura también, ¿no? Aquello que ahora se llama narcoliteratura. Digamos, cuando la violencia reproduce, ¿no? Una tendencia que conduce, digamos, a aspectos, sí, absolutamente mercantiles, ¿no? Y donde la violencia no está realmente siendo reflexionada o trabajada. Por eso el trabajo de Diego me parece, bueno, no solo el trabajo de Diego, el trabajo de algunos otros artistas, entre ellos también Ambra Polidori, que yo la vi por acá, así que no sé si está acá, pero me parece que hay trabajos clave dentro del arte contemporáneo que sí permiten ejercer o despliegan un desarrollo sobre el entorno que estamos viviendo. Y me parece que hay mucha paja también que la violencia, ¿no? en trabajos pseudoartísticos. Y la segunda parte de esta pregunta es que, bueno, si la violencia se da como una forma de repetición, fíjate, a diferencia de lo anunciado ayer por Luc Nancy, me parece que esto es más que un acto de creación, es un acto de destrucción, ¿no? Entonces, o sea, esto me parece que es la paradoja, ¿no? O sea, esa repetición no te conduce o sea, no nos conduce como sociedad a una creación o a descubrir una creación sino que nos deja ver como indicio hacia dónde camina la sociedad, ¿no? O sea, jóvenes que no tienen otra forma de expresión sino la violencia, jóvenes que no tienen otra forma de expresión porque no hay proyectos sino la violencia. Entonces me parece que esto sería como esa enfrentarse a una repetición que no es creativa sino destructiva, ¿no? No necesariamente comparto el aspecto de la destrucción, creo que hay, por eso hablaba de volver a la imagen su condición creativa. Creo que hay un momento de trabajo con la imagen que contiene un aspecto reflexivo y asociado, por supuesto, a una poética, ¿no? No soy tan pesimista al respecto, ¿no? O sea, sí creo que hay una parte de premonición de algo que va a acontecer y que está aconteciendo. Por eso decía, la violencia es una violencia que no cesa y que recrudece. Cuando pensamos que ya vimos lo más violento, aparece información que vuelve a desafiar nuestra imaginación y nuestra capacidad de pensar en ello, ¿no? Pero lo cierto es que sí hay, creo que dentro de nuestra visualidad contemporánea hay proyectos y hay autores que están haciendo un trabajo, digamos, que nos permite pensar y poner una pausa, ¿no? Para poder ejercer una crítica. Hay una última participación allá atrás. Mi duda va también enfocada con la primera pregunta y son como en dos partes, ¿no? Primero, creo que
¿cuáles son los peligros de esta estetización de la muerte, como lo llamas tú? Otros hablan antes, no del narco tan directamente, sino la estetización de la miseria, por ejemplo, las fotografías muy duras de África. La pornomiseria, ¿no? Es otro término ahí que va de la mano al mismo tiempo. ¿Cuáles son los riesgos de hacer esto? Y ahí como hay que hacer varios matices, ¿no? No es igual una foto espectacular de nota roja a un fotodocumentalismo de investigación que tiene imágenes, como le llamas tú, potentes, pero que aún así son muy fuertes, ¿no? Que son difíciles de ver. No solo que arden la imagen, sino que también hasta duelen verlas, que por eso es como, me imagino que en ese sentido fue que no mostraste la otra imagen, ¿no? Porque es una violencia muy directa. Entonces, ¿cuáles serían los peligros de esta estetización en el ámbito de una fotografía documental, dejando de lado toda la parte comercial o espectacular de un tratamiento así? Porque me surge la pregunta, este tipo de estética, que es una estética que es un tratamiento sobre el mismo tema, ¿no? Fuerte, ¿por qué esta estética sí la aceptamos? Porque entonces ya estamos hablando de parámetros estéticos que sí pueden ser visualizados y otros que no. Por un lado, y en la parte teórica es, en esta que son temas políticos y éticos bastante difíciles, estamos superponiendo, ¿no?, la parte de valores políticos, en cómo se muestra, dónde se muestra, como decía el señor, las formas y las mercancías de las imágenes. Y esa sería como la segunda pregunta. Y en una tercera es, ¿por qué si aceptamos el conocimiento a través de la palabra y tenemos aversión o mejor no ver, ocultamiento de las imágenes duras? ¿Por qué si podemos escribir sobre ellas para generar conocimiento y no verlas? Porque son medios diferentes, pero que producen un conocimiento. Porque tenemos esta fobia de esta violencia tan dura. Y creo que es como diferente cuando en un terreno más vivencial, más cotidiano, esta violencia es parte de la vida, a cuando te propones hacer un proyecto que tú generas un ámbito de violencia imaginario. Como fotoperiodista, me imagino esta gente trabajando, tiene que hacer una buena foto, pero tener cuidado de estas estéticas, de no caer en estas normas estéticas que estamos creando. Y los peligros también de caer en un tipo de censura, de qué sí se puede ver y cómo se puede ver. Sí, muchas gracias. A ver, si lo logré aprender, la cuestión documental, eso me parece que es un tema a debatir, y especialmente en el campo del documental fotográfico. Yo creo que hay una palabra clave que es contar historias, ¿no? Y los documentalistas, los fotógrafos documentales, están haciendo un esfuerzo, me parece, muy importante y muy loable por contar las historias del México reciente, ¿no? En un encuentro de fotoperiodistas que organiza Pedro Pardo, Guillermo Arias, Fernando Brito, entre otros, y Mauricio Palos, por supuesto, estaban reunidos en una mesa. Ellos imparten talleres, son entrenados por WordPress Photo para entrenar a su vez a fotógrafos que trabajan en zonas de riesgo, en zonas de alto riesgo. Entonces, una pregunta que se hacían, que a mí me quedó, digamos, muy incorporada, es cómo vamos a contar la historia, cómo vamos a contar la historia que a su vez la historia con mayúsculas no cuenta, ¿no? Por eso pienso que estos también son formas subversivas del imaginario oficial, y por eso creo que son tan relevantes, porque son episodios críticos que no son narrados de la misma manera por la otra visualidad, ¿no?, que está siempre contrapunteando. En ese sentido, creo que el trabajo de Fernando, bueno, no solo de estos creadores que asociamos al fotoperiodismo, sino de autores, por ejemplo, ahora estoy trabajando en una curaduría con Maya Godet, que está haciendo hizo un trabajo espléndido en Ciudad Juárez, y ella está trabajando ahora entre fotografía y documental en video. Y yo creo que la pregunta que es tan sencilla y tan compleja es cómo contamos las historias. El asunto de la objetividad me parece un tema absolutamente anquilosado. Creo que los documentalistas ahora, cuando se preguntan eso, se preguntan cómo construimos la historia. Entonces creo que el factor de la subjetividad es esencial para replantearse el modo documental. Y con respecto a la segunda pregunta, más bien creo no que haya una fobia hacia la imagen,
sino que cuando hablamos de imagen texto, o hablamos de una textualidad, quizá en ese viejo sentido bartesiano, que se despliega tanto en la imagen como en la palabra. Entonces creo que cuando yo le respondía que esto me ha llevado hacia el tema de la escritura es porque creo que finalmente estamos armando un solo tejido, ¿no? O sea, no hay imágenes que actúen únicamente desde lo visual, sino que actúan en un sentido mucho más abarcador. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Iván. A mí me parece que el planteamiento deja un conjunto de rutas abiertas que me parecen muy importantes, y creo que la pregunta que te hacían de cómo estimular el pensamiento a partir de esto, la ponencia me parece un claro ejemplo de lo que planteábamos ayer, de lo que se planteaba en las mesas ayer, cómo construir desde otros lugares la visualidad o cómo escribir sobre lo posible, ¿no? Claro, y me parece que el trabajo que haces abre la posibilidad de obliterar una imagen obscena y reconstruir un contexto más complejo que es el que crea el sentido de las imágenes, ¿no? Que en sí mismo me parece muy cercano el trabajo que muestras de Berruecos, ¿no? Sí, Entonces, pues bueno, agradezco mucho tu presentación. Gracias. Muchas gracias al público.